Peregrino y peregrina, ¿cómo estás? Bienvenidos a una nueva emisión de este espacio mochilero bíblico, en el cual peregrinaremos hacia la vida eterna. El tema de hoy, algunas diferencias entre el pueblo católico y el pueblo cristiano evangélico. Acompáñame. Para responder un correo de un amigo que profesa la fe católica, decidimos hacer este programa, este espacio, esta meditación acerca de las diferencias, algunas de las diferencias que hay entre el pueblo cristiano católico y el pueblo cristiano evangélico, o como le dicen desde el catolicismo, los protestantes. Básicamente las diferencias son de índole de interpretación del gran libro, de la palabra de Dios, de la Biblia, y otras son de índole de autoridad. Y empezamos entonces a ver cuáles son esas primeras diferencias, y empezando con la autoridad. La autoridad, según el pueblo católico, reside en el Papa, como vicario de Cristo, como la continuación del trabajo de Cristo aquí en la tierra, como representante de Cristo aquí en la tierra. Es una tradición que remonta desde Pedro, y en la base doctrinal para esta enseñanza la conseguimos en que Jesucristo mismo dijo a Pedro que sobre él, sobre la roca, edificaría la iglesia. Obviamente nosotros, cristianos evangélicos, tenemos otra interpretación de ese pasaje bíblico, pero el canon católico se ha mantenido pues en esa base. El primer papa, según la tradición católica, pues es Pedro, luego vino Lucio, luego San Clemente y luego Anacleto, que son los primeros 4 papas de la iglesia del primer siglo. Después del año 300 después de Cristo, en el concilio de Nicea, fue donde se instauró como dogma el vicariato o el papado formalmente, y eso es remontándolo a la historia acerca de Constantino en el reino de Bizancio, que decidió a convocar a todo el clero cristiano en el momento para tomar una serie de decisiones, unas decisiones que para Constantino le surgió o le devino como organizar de alguna manera pues toda la fe cristiana en el momento, y así nace básicamente el catolicismo. En cambio, en contraposición, los cristianos evangélicos, la autoridad irrefutablemente y definitivamente reside en la Biblia, en la palabra de Dios. Nosotros creemos que la Biblia es inspirada por Dios, y de hecho en 1 de Corintios, en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, el mismo apóstol San Pablo dice lo siguiente, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Primera de Pedro, el apóstol San Pedro también, en la segunda carta al pueblo cristiano del momento, él habla lo siguiente también. El mismo Pedro, que pasa a ser el primer papa según la fe católica, en la segunda carta, en el capítulo 2, en el capítulo 1, el verso 21 dice, 20 y 21 dice que, pero ante todo entender que ninguna profecía de la Escritura, y habla de la Escritura de Dios, es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por Dios. Es decir, estas son las dos bases bíblicas en donde la fe cristiana evangélica fundamenta que la autoridad que rige a nuestra fe es la palabra de Dios como fuente inspirada por Dios.
El catolicismo cree que la Biblia es palabra divina, es palabra de Dios. En eso estamos de acuerdo, ambas fe, pero solamente la interpreta el sacerdote. La interpretación de la palabra de Dios, no hay libertad en el pueblo católico para ser interpretada y mucho menos pues expuesta, divulgada. La autoridad reside también en la tradición, y es por eso de que el catolicismo ha evolucionado, se ha mantenido pues en el tiempo, porque es algo de tradición. De una familia católica pues siguen sus hijos católicos y viceversa. También de la fuerte autoridad en el catolicismo es el catecismo como figura de enseñanza de la palabra de Dios, y las bulas papales. Esas son las fuentes de autoridad para un cristiano católico. Las bulas papales son todas aquellas cartas y aquellas decisiones que toma el Papa y que pasan a ser parte del dogma de fe en el catolicismo. Mientras que en el Evangelio la enseñanza bíblica se mantiene de acuerdo a la irrefutabilidad de la propia palabra de Dios. Hay prácticas propias de la iglesia primitiva o de la iglesia del primer siglo, y la enseñanza de Jesús se mantiene tal cual como fue escrita en la palabra de Dios. Y precisamente Pablo le recomienda a Timoteo lo siguiente: en la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, verso 2, dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es decir, lo que Pablo aprendió del Evangelio lo enseñó a Timoteo, y Timoteo lo debe enseñar a hombres que sean fieles y idóneos. Y eso es lo que verdaderamente distingue al Evangelio. El discipulado. Nosotros hablamos de un discipulado en donde transferimos el conocimiento y la inspiración divina a través del Espíritu Santo a otra persona, y esa otra persona tiene la libertad de también enseñarla a otro. La mayoría de las tradiciones en el catolicismo surgieron después del año 300 después de Cristo, en Constantinopla, cuando el rey Constantino vio una visión, una revelación en donde vio en el cielo una cruz, y eso lo acuñó él como su estandarte y como su norte para verdaderamente pues establecer todo un reino que hoy en día pues ha ido manteniéndose a nivel del catolicismo, un reino terrenal. Luego se convirtieron diversas decisiones, se fueron y se han ido convirtiendo en dogmas y prácticas propias de la Iglesia Católica. Entre ellos han sido en los concilios o aquellas convocatorias para el clero para tomar decisiones. Básicamente ha habido el concilio de Nicea, el concilio de Trento, el concilio de Constanza, donde del 300 en adelante se han estado tomando decisiones para la fe católica. Mientras que en el Evangelio las tradiciones básicamente son las mismas de la iglesia del primer siglo. Las festividades se mantienen de las que están consagradas en el judaísmo y básicamente en el Antiguo Testamento. En 1 de Timoteo capítulo 6, Pablo también habla y nos enseña lo siguiente: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, discusiones necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, y apártense de estas personas, apártense de los tales, dice el texto bíblico. Aquí podemos entender que definitivamente pues las tradiciones o las prácticas propias del cristiano evangélico siempre están basadas en la palabra de Dios. Así que esas son algunas de las enseñanzas y algunas de las cosas que debemos tomar en cuenta para entender la fe católica y para entender también
la fe cristiana evangélica. Peregrino y peregrina, hemos llegado al final de este espacio por este tiempo. Esperamos que esta enseñanza haya sido de interés, de utilidad para tu vida. Recuerda darle like, suscribirte, comentar. Importantes tus comentarios y tus puntos de vista para nutrir este espacio. Comparte con otros también y escríbenos a las redes sociales y a los correos electrónicos que siempre van a estar apareciendo acá. Dios te bendiga y te espero en una nueva oportunidad.